estamos aquí, locos por conocer, por aprender, por educarnos, por compartir conocimientos y experiencias. Muchas gracias. Y esa es la gran locura de esta mañana, que la verdad es que es un placer, un privilegio, un honor estar aquí en el Estado de México, donde tuvieron la valentía de decir: no queremos estar en la tercera etapa de la implementación, no queremos estar en la segunda. Y como lo dijo Ricardo Sodi en su momento, con todo su equipo aquí, incluso presente y representado, queremos ser el primer Estado de la República en ser ejemplo y referente de lo que debe ser la justicia laboral en nuestro país. Yo los quiero felicitar porque simplemente llegar al Estado de México implica transparencia, ética, lealtad, trabajo y desarrollo adecuado en la justicia laboral. Siéntanse orgullosas y orgullosos de formar parte de esta gran transformación, de esta magnífica dignificación que tenemos del derecho laboral en nuestro país, que ustedes fueron, siguen siendo y serán punta de lanza para seguir dando ejemplo de lo que debe ser el derecho laboral en nuestro país. Pero así como hay locos y locura, pues esta es la noticia de esta mañana, una gran locura. Diputados, mayoría. Senado, les falta 3. Yo quiero expresar, como miembro del Consejo General de la Abogacía Mexicana y de varios otros colegios más, mi total, completa y absoluta solidaridad al Poder Judicial Federal y a los poderes judiciales de todos los estados, porque tomó tiempo, mucho trabajo, dedicación y esfuerzo llegar a ser jueces laborales. Hoy esto puede implicar, si la reforma judicial se aprueba, acabar con toda la capacitación, desarrollo, honestidad y ética que tienen todos los juzgadores del Estado de México y de todo el país. Va un fuertísimo aplauso a todos los miembros del Poder Judicial Federal y de cada uno de los estados. Desde el Consejo General de la Abogacía Mexicana, que agrupa a los colegios de abogados más importantes, y me encantará, por supuesto, Hugo, tener en un futuro un convenio de colaboración, nos hemos posicionado, y efectivamente esta revista, que tiene más de 15 años, este es el número 100, hemos hecho un esfuerzo, así como lo han hecho en los poderes judiciales, por nosotros también como abogados, ser un ejemplo de ética, de educación continua, de trabajo pro bono, de implementación tecnológica, y nos hemos dado la tarea de certificar abogadas y abogados. Yo estoy seguro que es un proyecto que este gran colegio de abogados laboralistas podría hacer. Estar en esta lista de abogadas y abogados certificados es un privilegio, es un honor, es un sello que nos distingue y que a mí me gustaría que todos los colegios del país hicieran este gran esfuerzo. Si bien no tenemos colegiación obligatoria, porque nuestro querido gobierno no quiso, y curiosamente algunos abogados se sintieron amenazados de tenerse que educar, capacitar y adiestrar diariamente, y curiosamente fueron los primeros que objetaron esta situación. Este es un gran esfuerzo y un gran proyecto que hemos lanzado en la Asociación de Abogados de Empresa en la NADE, y ojalá que todos los colegios lo puedan hacer. Tenemos que estar a la altura
de ustedes, de los juzgadores. Aquí tenemos cuando menos 2 o 3 juzgadores muy importantes de nuestro país. Uno de ellos quizá el primero que hubo a nivel nacional, y es un privilegio que esté por aquí también. Pero vamos a hablar de la dignificación del derecho del trabajo. Quise traer en forma muy resumida los aspectos más importantes de por qué considero que sí se está dignificando al derecho del trabajo con esta gran reforma laboral, tanto en el aspecto individual como en el aspecto colectivo y muy importantemente en el aspecto procesal. Entonces, hice un pequeño resumen, ojalá que lo alcancen a ver, y si no, esta presentación es para ustedes, de los aspectos más relevantes que vamos a ver en una forma muy resumida. En primer lugar, lo que es importante decir es que esta reforma a la Ley Federal del Trabajo del 2019 viene de una reforma constitucional de 2017, donde se establece pues la cancelación de las juntas de conciliación, el que ya no operaban, la creación de los nuevos tribunales, todo el aspecto colectivo, la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y de los centros de conciliación locales. Y hablando de conciliación, efectivamente, fueron 2 llamadas y 2 WhatsApps, y Hugo Arriaga y un servidor nos pusimos de acuerdo. ¿Por qué? Porque entendía Hugo el problema, y de mi parte había entendimiento, y fue en Xanacatlán, y fue un gran ejemplo, y logramos en cuestión de minutos llegar a un acuerdo. Esa es la apuesta, la conciliación. Los asuntos se deben de resolver en la empresa, idealmente. Si no se puede en la empresa, vamos a los centros de conciliación. Yo creo que el 70-80% de los asuntos se deberían de resolver dentro de la empresa. Hay ejemplos de empresas de 1,000, 2,000, 3,000 trabajadores que no tienen una sola demanda. Si no se puede, vamos al centro de conciliación. Y si no hay causa de despido o no hay un argumento válido, lleguemos a un acuerdo. Igual el 80% de los asuntos se deberían de resolver en el centro de conciliación. ¿Cuándo debo de ir a un tribunal? Cuando se tenga que sentar un precedente por cualquiera de las 2 partes. Un acoso, un hostigamiento, un abuso de confianza, un robo. En ese momento, una discriminación, en ese momento tanto el trabajador como el empleador podrá decir: tengo que ir al tribunal para que un juez o una jueza me dicte una sentencia de acuerdo a los principios procesales y en justicia. Entonces, esta reforma viene de la reforma constitucional que ya todos conocemos, se genera el 1 de mayo del 2019, la reforma a la ley, pero es muy importante decir que coincidentemente se dieron previamente los diálogos por la justicia cotidiana. Y fíjense la importancia de ser parte de un colegio de abogados. Yo tuve el honor y el privilegio de participar en 20 reuniones en Palacio Nacional, cuando estaba Peña Nieto en el gobierno, para formular este proyecto de reforma constitucional y legal. Y fuimos el único colegio que participó. Y la verdad es un privilegio decirlo hoy, porque el resultado ha sido sumamente positivo. ¿Qué hubo además de los diálogos por la justicia cotidiana en ese momento? Pues la ratificación del convenio 98, justamente de libertad de asociación en aspectos sindicales, y la firma, la nueva firma de este TEMEC, que ahora se replanteará en los próximos meses, y el agregado de un capítulo específico, el 23 y un anexo 23A, que hablan sobre el tema laboral. ¿Qué se cambió en la ley? Artículo 5 de la Ley Federal del Trabajo. Cualquier simulación se tiene por no puesta. Por favor, contratos por honorarios asimilados a salarios, comisiones mercantiles, déjenlas en el pasado. Cuando se hace para simular una relación laboral donde sabemos que hay un poder jurídico en mando correlativo, un deber de obediencia y por lo tanto una subordinación, llámenle a las cosas como son. No eviten el pago del INSAR y Infonavit por tener estas fórmulas. Ya hay un convenio entre el SAT,
entre el IMSS y la Secretaría del Trabajo para compartir información. Hoy, el SAT con un clic y con los FDIs que se expiden puede saber perfectamente si Álvaro Altamirano está bajo nómina, si está por honorarios, en condición mercantil o asimilados salarios. Alguna vez con el juez Falcón, un asunto muy cuantioso que afortunadamente logramos resolver, donde había una prestación de servicios profesionales, le dije al juez: yo no puedo llegar, no tengo cara para llegar aquí y negar una relación laboral porque van 10 años de prestación de servicios profesionales. Más bien, vamos a reconocer la relación laboral, pero vamos a argumentar una causa justificada de terminación de esa relación laboral. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer en un tribunal: hablar, decir, argumentar y convencer en base a la verdad. Y eso es algo que dignifica a todos. Dignifica al abogado y trabajador, no inventando un despido cuando no lo hubo. Dignifica al abogado de la empresa, no inventando una negativa del despido y ofreciendo un trabajo cuando sí hubo el despido. Y dignifica al juez porque tiene que resolver de acuerdo al principio de realidad y sobre todo de veracidad. Una buena sentencia, algún juez me decía en algún momento dado, depende del buen planteamiento de los abogados y su buena argumentación y su estupenda alegación. He escuchado ya jueces que dicen, en base a un buen alegato, su señoría, hubo este despido, su señoría, lo estoy acreditando con estas pruebas, su señoría, le pido que dicte sentencia condenatoria. En no más de 5 minutos de alegato pueden hacer que un juez o una jueza cambien de opinión. Entonces, acostumbrémonos a alegar. Es algo que, como abogada, como abogado, viene de advocatus, hablar por el otro, es nuestra responsabilidad principal. El prestigio, el nombre y la reputación de ustedes como abogadas y abogados se construye en mucho tiempo. Se puede destruir con un solo juicio donde manifiesten con falsedad alguna argumentación. Entonces, con este convenio de colaboración, llamemos a las cosas como son. Los FDIs están relacionados con el Seguro Social, se sabe si está el registro, se sabe cuál es el salario integral, se sabe la fecha de ingreso y cada vez esto está siendo un mayor referente. Yo me acuerdo de algunos jueces estando en una mesa revisando CFDIs, sacar su celular el juez o la jueza directamente, hacer clic en el QR del CFDI y verificar si es real o no ese CFDI. Entonces, acostumbrémonos a que la inteligencia artificial y los medios electrónicos de prueba son una realidad y nos deben de servir para dignificar al derecho del trabajo. En una ocasión llegamos a hacer una visita a Xonacatlán, invitado por Luis Gerardo de la Peña. Entramos al juzgado, público, oral, ejerciendo el juez una facultad de interrogatorio libre. Le decía al empleador, me acuerdo perfecto, nunca se me va a olvidar. A ver, señor empleador, ¿usted despidió a esta señora o no? Está enfrente de usted y la está escuchando. No, su señoría, de ninguna manera, por ningún motivo. ¿Está usted seguro? Sí, es su señoría. Bien, parte actora, usted ofreció como prueba un audio en un teléfono celular de tales características, tal marca, tal color. ¿Lo trae? ¿Cómo no, señor? Saque ese celular. Saque el celular, le pide el juez, haga clic en el audio. Hace clic en el audio y de repente se escucha. La misma persona a la cual se le acababa de preguntar si había despedido a un trabajador. Pues fíjate, mi querida Petrita, que llevas 15 años trabajando conmigo
pero ya no hay chamba, te tengo que despedir. En ese momento en Xonacatlán tienen micrófonos. El audio subió al micrófono y se escuchó en forma estereofónica en toda la sala de leyes. De una forma muy inteligente el juez, ¿saben qué hizo? Ordenó un receso. Le dijo: partes, creo que ya saben cuál va a ser el sentido de mi sentencia, salgan y resuelvan ese problema. Ese juzgado es Xonacatlán. Ese juez es Raúl Falcón, para quien les pido un fuerte aplauso. Aquí presente. Ese es un ejemplo de dignificación. Hasta podíamos haber ido hasta el Ministerio Público a denunciar la falsedad. ¿Por qué? Porque hay una clara mentira ante un juez de forma flagrante y acreditada mediante un acta. Por eso, acostumbrémonos a ir al tribunal con la razón, con la verdad, y pedir justicia cuando tenemos esa razón. Me voy rápido porque son algunas cosas muy elementales. Beneficiarios en los contratos. Tengan todos ya el nombre del beneficiario. Para el caso de fallecimiento de un trabajador, recomendación práctica: que sea uno solo y que sea dependiente económico. Esto no quiere decir que no deba seguir el procedimiento especial, lo debe de seguir, pero le ayuda mucho al juez saber quién es el beneficiario. ¿Me ayudas con la presentación de la siguiente página? ¿Qué más tenemos? Ambiente libre de discriminación. Por favor, los juicios de acoso, hostigamiento están incrementando mucho. Estamos en un péndulo que en Estados Unidos y en otros países ya subió y va de bajada. Hoy tenemos a muchas mujeres diciendo: me too, yo también fui acosada, fui hostigada. Y hombres también lo están haciendo. Tengan su protocolo para prevenir discriminación por género y atención de casos de violencia. Ya las inspecciones del trabajo lo están pidiendo. Tengan cursos, actualicen a sus empleados, a sus clientes. Tengan un hotline, un correo electrónico para denuncia directa. Esto está dignificando también mucho a los centros de trabajo. Los hombres en estas nuevas masculinidades, que quizás estábamos acostumbrados a decir: qué bonita te ves, qué bonita falda, ¿por qué no vienes vestida como ayer? Tenemos que cambiar esa forma de hacer, de decir. Yo espero que el apapacho y el beso y el abrazo no se acabe nunca y no nos convirtamos en un país como los sajones, donde entras a un elevador y ves al piso o arriba para que no te denuncien por acoso y hostigamiento. En México estamos aprendiendo a saber lo que es el acoso y el hostigamiento. Tengan su protocolo. Ofrecimiento de trabajo. Se acabó. Un día Héctor Mercado, un gran magistrado, me decía: Álvaro, es que en el ofrecimiento de trabajo yo tengo que ver quién me dijo la mejor mentira, y lo peor, quién me la acreditó de la mejor manera. Y el otro día, platicando con él, me decía: ahora sí estoy viendo un renacer del derecho del trabajo. ¿Por qué? Porque ese 784, fracción sexta, que establece que puedo ofrecer el trabajo, pero que eventualmente, como lo dice ese artículo, no se exime al empleador de probar su dicho, pues tengo que acreditar un hecho negativo. Y sí se puede. El licenciado Álvaro Altamirano, siendo 24 de agosto a las 11 de la mañana, despidió al trabajador en la puerta de entrada y salida del Palacio de Hierro de Polanco de la Ciudad de México. Y sucede que Álvaro Altamirano está aquí pasándola a todo dar con ustedes, aprendiendo de ustedes, y es hoy, 24 de agosto, a las 11 de la mañana. Entonces, claro que puede acreditar un no despido. Nos ha tocado que le imputan el despido a 10 personas, o uno que estaba fuera de México, o incluso en Europa. Entonces,
Sí se puede todavía acreditar el no despido, pero por favor, ya no argumenten que no hubo despido y ya no ofrezcan el trabajo. En el despacho llegamos a tener asuntos en la Junta de Conciliación de un solo trabajador, 6 o 7 juicios, hasta que en Monterrey dijeron, a ver, no. Ya cuando hay una segunda reinstalación, ya no te creo que hay buena fe. Todo el andamiaje jurídico y la jurisprudencia que se creó alrededor de la buena fe en el ofrecimiento del trabajo, ni siquiera estaba previsto en la ley. No había un solo artículo que hablara de ello. Hoy sí queda claro que el simple hecho de ofrecer el trabajo no revierte la carga probatoria, lo puedes seguir haciendo, pero eso no te quita que tengas que acreditar que no hay o que no pudo haber existido un despido. La moneda del otro lado, y ya he tenido varios asuntos, es el 47, último párrafo del aviso de despido. Antes, si no presentabas el aviso de despido o no lo entregabas ante la Junta en los siguientes 5 días, el despido se determinaba como injustificado. Hoy, afortunadamente con la reforma, ya no se determina como injustificado, se presume como injustificado, salvo prueba en contrario. Entonces ya hemos argumentado, incluso curiosamente con el juez Falcón, algunos casos en los cuales no hubo aviso de despido, no se presentó en el tribunal, se les pasó, pero esta persona es un ladrón. Y entonces al momento en que se está la demanda, hemos acreditado que efectivamente era un ladrón. Yo espero que próximamente ya lleguemos a criterios y jurisprudencia a este respecto, porque era lamentable que por el hecho de no cumplir un requisito procesal como es presentar el aviso de despido, se determinaba que era injustificado. ¿Y por qué digo que era lamentable? Porque el trabajador finalmente va a tener derecho a conocer por qué lo está despidiendo al momento, porque lo despediste al momento de contestar y lo vas a probar. Es un tema de discusión muy interesante, pero por lo menos ya tenemos, si van a representar una empresa, esa herramienta de trabajo. Eliminación de las juntas. ¿Qué me preocupa de la eliminación de las juntas? Que además quiero decir que sirvieron durante muchísimos años y tuvimos paz laboral, entre comillas, con juicios largos, 4 o 5 años. Tuve un juicio de 14 años. Félix Todo, el director jurídico de Tubos de Acero en México, me dijo, Álvaro, este juicio lo tenemos que llevar a sus últimas consecuencias. ¿Por qué? Porque este señor nos pidió 500,000 pesos hace 20 años ahora, se los prestamos. Y a los 4 o 5 meses nos dijo, tengo una mejor chamba, ya me voy. ¿Por qué no, jefe? Hacemos como que me despides injustificadamente, como que me pagas mi liquidación y como que de ahí te cobran los 500,000 pesos. Obviamente en un principio de compliance, dijo Félix Todo, de ninguna manera y por ningún motivo. Se gastaron una fortuna en honorarios. Nos tardamos 14 años. Margarita Luna Ramos atrajo ese asunto porque tenía una relevancia muy importante como precedente. Ha sido uno de los pocos asuntos que hemos manejado en donde se absolvió a la empresa y se condenó al trabajador a pagar 500,000 pesos en una reconvención. 14 años. Y lo resolvió la Suprema Corte. Eso es sentar un precedente. Eso es marcar una señal hacia el resto del personal que no se puede actuar con la mentira y no se puede actuar con una falsedad. Hoy los juicios están durando 5, 6 meses, 7 meses cuando mucho. El Estado de México es un gran ejemplo de celeridad en ese aspecto y los vuelvo a felicitar. Entonces, ¿qué me preocupa de las juntas? La corrupción. Y aquí estamos para decirlo con toda franqueza. Oiga, Milik, ¿qué tal que usted prepare el laudo y aquí se lo firmamos los representantes? ¿Por qué se acabaron las juntas? En los diálogos por la justicia, mucha gente me decía, oye, Álvaro,
¿por qué pasar la justicia del Ejecutivo al Judicial? ¿Por qué no le meten dinero a las juntas? Sí, hubiera sido una posible solución. ¿Qué pasaba? Que un presidente de junta ganaba 100,000 pesos y los representantes ganaban ¿cuánto? Les gusta 7, 8,000 pesos, 10,000 pesos cuando mucho. ¿Algún ex representante de junta todavía que esté por aquí? Entonces, ¿quién resolvía? Pues el presidente de junta. ¿Cuándo veías a tu representante? Pues rara vez. ¿De quién dependía el presupuesto de las juntas federales y locales? Pues de la Secretaría del Trabajo o de los gobiernos de los estados. ¿Cuál era la importancia de las juntas para el gobierno federal y estatales? Así. Y estábamos ahí en una esquina, en un rincón. Hoy, ¿dónde estamos? En el mejor momento y en el mejor lugar. Siéntanse orgullosas, como abogadas y abogados laboralistas, estamos de verdad en la mejor época del ejercicio profesional de la historia de nuestro país. Estamos aprendiendo juntas y juntos a ser verdaderos abogados. Y eso nos lo está permitiendo los nuevos tribunales. Entonces, cuidado con esa corrupción. Perito tercero en discordia, todavía en las juntas. Oiga, Milik, pues yo sé que su asunto vale 1,000,000 de pesos y ya me ofreció en la otra parte tanto. ¿Cuánto me va a ofrecer usted para que yo diga que la firma sí es real? Oye, pero si la firma es real. Sí, pero pues, ya sabe usted que el perito tercero es muy importante. Acabemos con esa corrupción. A mí me da mucho gusto hablar con los peritos oficiales únicos que están haciendo mucho mejor trabajo. Se crea el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, ya todos lo conocen. Pensábamos, hace un momento platicábamos, creíamos que iba el director del centro a ser más importante que el secretario de la Secretaría de Trabajo. Y hay un fenómeno muy interesante que ya Raúl nos platicará más tarde sobre el tema colectivo. En realidad hay más sindicalización. De 300,000 contratos colectivos que había registrados, se legitimaron solamente 32,000. De las constancias de representatividad que se han pedido, acreditando el 30%, el otro día nos decía el director, solamente un 15 o 16% se han convertido en contratos colectivos. ¿Qué ha pasado con los sindicatos? ¿Han aumentado? ¿Están igual o han reducido su representación? Todo el diseño era para que aumentaran su representación y para que tuvieran claridad. Y por supuesto que se acabaran los contratos colectivos de protección. Un americano un día me dijo en inglés, Álvaro, esto de los contratos de protección is like an insurance, o sea, es como un seguro. Y le dije, pues sí, es como un seguro que tú pagas para que no te den lata. Me dijo, pues eso, that sounds like a corruption, eso suena como a corrupción. Y lo peor del caso es cuando me dijo, oye Álvaro, y tú eres parte de eso, tú recibes un beneficio por eso. Me dobló en ese momento. Afortunadamente mi padre siempre me enseñó que el honorario de la prestación de servicios era tuyo. La cuota sindical y la aportación sindical era para el sindicato. Y nunca mezclar. Desafortunadamente, era dinero que se pagaba y que en Estados Unidos lo consideraban como corrupción. ¿Qué justificación tenía firmar un papel, depositarlo en una junta y que solamente protegiera? Un líder sindical, la otra vez me decía, Carlos, nos dicen los rabanitos. ¿Por qué los rabanitos? Porque mira, somos bien rojos por fuera, pero nos gusta ser bien blancos y proteger por dentro. Entonces, eso también ha cambiado y se ha dignificado el aspecto colectivo. Donde los trabajadores quieren una representación sindical, la deben de tener. ¿Qué va a pasar y qué está pasando? Es muy interesante porque ya muchas empresas han dicho, a ver, trabajadores, ¿para qué tener un sindicato si yo puedo aquí formar una mesa de discusión, de análisis, de solución? Nos podemos ver
una vez a la semana y te vas a ahorrar el 1, el 2 o el 3% de cuota sindical. Que por cierto, ya hemos tenido muchos casos en donde el trabajador manda una carta a la empresa diciendo: ya no me hagas el descuento de la cuota sindical porque quiero ya no tener sindicatos. Esto en Estados Unidos y en otros países se llama union free, es decir, ambiente libre de sindicalización. ¿Cuál es el reto para los líderes y las líderes sindicales? Representar realmente a sus trabajadores, hacerlo con ética y con valor. Yo tengo el gusto y el privilegio de tener contacto con muchos líderes sindicales. Quien lo está haciendo bien es quien está ganando la representación de las empresas. Quien no, está desapareciendo. Democracia sindical, voto personal, libre, directo y secreto, para nombrar a sus líderes. Y también dentro de la empresa, para la constancia y representatividad, y para si una huelga debe ser existente o no. ¿Me ayudas con la que sigue? Registro de sindicatos. Ya hemos tenido denuncias. Hoy sigue habiendo extorsión, paros locos. ¿Por qué? Porque no han entendido que se acabó esa corrupción. Ya hemos presentado denuncias en contra de líderes, porque ahora la ley me permite que si hay actos de extorsión, el centro les pueda quitar su registro. Entonces, denuncien. Yo soy un partidario de la representación sindical, pero cuando es real, cuando es verdadera, cuando hace su trabajo adecuadamente y cuando verdaderamente representa a su gente. Si es nada más para cobrar, de eso no soy partidario. Se está dignificando mucho el aspecto sindical. En constancia de representatividad, 30% cuando menos de los trabajadores. Efectivamente, el director Marrufo nos decía: nos preocupa mucho que se están pidiendo muchas constancias de representatividad que no se están convirtiendo en contratos colectivos. ¿Qué está pasando? ¿Las están usando durante 6 meses para vender protección otra vez? ¿O no están pudiendo convencer a los trabajadores de que realmente vale la pena estar sindicalizado? ¿O qué está pasando? Entonces, y si el andamiaje jurídico fue con un presupuesto inmenso pensando que iba a haber una mayor representación sindical, pues ¿qué creen? No está sucediendo. Ojalá los sindicatos se pongan las pilas, pidan su constancia de representatividad, ganen con el voto personal, libre, directo y secreto y logren tener más contratos colectivos. Porque ¿cuál es el reto ahora para los sindicatos? Que cada 2 años tienen que someter a consulta su contrato. Pues cada 2 años tienen que tener la inteligencia suficiente para saber cómo convencen a los trabajadores de que vale la pena estar sindicalizados. Fíjense que hay un área gris. ¿Por qué para la firma de un contrato colectivo me piden una constancia de representatividad con el 30%? Pero ¿por qué si demando la titularidad no se pide el mínimo 30%? Esta es una pregunta sin respuesta. Como no había respuesta, entonces ya la Corte dijo que en demandas de titularidad, cuando menos el sindicato actor debe de acreditar que representa no el 30%, sino el 10% de los trabajadores. ¿Por qué? Porque toda la corrupción ya estaba pasando de la constancia de representatividad y emplazar y estallar una huelga, que quizá no tenía la representación de todos, a las demandas de titularidad. Yo espero que esa corrupción existente, todavía en algunos casos, donde te piden dinero para no estallarte una huelga, para no demandarte una titularidad, se acabe. Entonces, denuncien. Hay sindicatos valiosísimos en nuestro país y líderes maravillosos. Esos son los que tienen que seguir aportando al mundo sindical de nuestro país. Medios electrónicos de prueba, ya lo decíamos con el ejemplo que les di del celular, pero también las periciales cibernéticas. Si alguien quiere tener un área de oportunidad buena, justamente en un juicio que tuvimos, y a voces del juez Falcón, entiendo que el más cuantioso que se ha resuelto en su tribunal, una pericial cibernética era la prueba fundamental.
Sí, se pagaron casi 100,000 pesos por esa cibernética, porque era un correo que venía de Europa, que pasaba a Estados Unidos, que llegaba a un servidor en la frontera en Juárez y que llegó a México. De hecho, en Toluca, aquí, muy cerca. Entonces, se tenía que acreditar que el correo electrónico había pasado por esos lugares. Claro, eso, documentarlo con un notario público también fue muy importante para ver la trazabilidad de ese correo electrónico. ¿Qué les quiero decir? Que con los CFDIs, los celulares, los audios, los videos, ¿cuántas pruebas de despido ya tenemos? En WhatsApp, en correo electrónico, ¿cuántas renuncias también en audio, en video o hechos de despido? Entonces, esto que pensábamos nosotros que no iba a tener importancia, cada vez estas cositas tienen mayor relevancia y démosle la importancia que merece. La que sigue, por favor. Bueno, en esto me voy muy rápido porque ya todos conocen el nuevo procedimiento laboral, la solicitud de conciliación prejudicial, los 45 días que tengo para resolverlo, el convenio que se eleva a la categoría de cosa juzgada. Por cierto, acostumbrémonos a firmar convenios en juicio. Ya olvídense de la renuncia, eso ya pasó. Y más de la renuncia en blanco, por favor. Firmen convenios. Me ha tocado negociaciones muy importantes en donde llevo, sobre todo con mujeres que son muy perspicaces. Le presento un documento ya de renuncia para firma y me dicen, pues ¿qué crees? Pues no te firmo. ¿Por qué no? Pues porque no estoy renunciando. Y aquí dice que estoy renunciando. ¿Ok? Entonces, ¿qué te parece si eso lo traducimos en un convenio que por mutuo consentimiento firmemos con fundamento del 53? Por cierto, ¿alguien sabe dónde está el fundamento de la renuncia como razón de terminación de la relación de trabajo en nuestra Ley Federal del Trabajo? ¿Alguien sabe dónde está? Pues no veo ninguna mano levantada porque no hay fundamento. El fundamento es el mutuo consentimiento, fracción primera del 53. La renuncia es un acto unilateral. Entonces, firmen convenios dentro de la empresa en lugar de renuncias. Y si no se puede, entonces vayan al centro de conciliación. ¿Qué pasa con la prescripción? Ya lo saben todos. Pues interrumpe, se suspende, no pasa nada en esos 45 días. Novedad, presento la demanda y ahora sí acompaño las pruebas. Fundamental. Novedad, contesto los 15 días y también aporto las pruebas y se hacen las réplicas y contrarréplicas. Tengo mi audiencia preliminar para limpiar el procedimiento, para depurarlo, para resolver las excepciones perentorias. Y finalmente tengo mis audiencias de juicio, que son las que me apasionan y me gustan más, donde tienes este interrogatorio libre con el confesante, con el testigo, donde ya no tienes que presentar un pliego de posiciones. Todavía al principio me acuerdo de algunos contrarios, es que aquí está mi pliego de posiciones, señoría. A ver, ¿cómo que dirá aquí si es cierto como lo es? Y era una pena, y habla de la dignificación, era una pena que tú le tuvieras que decir a tu cliente, tú di que no a todo. Un día, un cliente muy obediente, primera posición, dirá si es cierto como lo es, que usted es Juan Pérez. ¿Y qué creen? Dijo que no. Oiga, pero si usted se acaba de identificar, aquí está su INE. Bueno, ya nomás le faltó decir, es que mi abogado me dijo que dijera que no. Fue lo único que le faltó. Pero en este interrogatorio libre, la verdad es que a mí me da mucho gusto, que es donde se prueba a las verdaderas y los verdaderos abogados. Cuando puedes hacer caer en una contradicción al testigo, al confesante, cuando debes de preparar, no para que diga una mentira a tu cliente, sino para que diga la verdad como fue, y que no se ponga nervioso o que empieza a ponerse rojo o que empieza a sudar. Eso es muy común. El principio de inmediación y de inmediatez, maravilloso. El juez presente y percibiendo por sus sentidos quién está diciendo la verdad y quién no, es algo fundamental. Es otro cambio muy relevante. Y la audiencia de juicio y los alegatos y la sentencia en el mismo momento y solo en casos excepcionales en los siguientes 5 días.
que en muchas ocasiones me da gusto ver que sí se dicta la sentencia inmediata y si no, excepcionalmente se aprovechan esos 5 días. Esta presentación, como digo, la tienen ustedes y es para ustedes. Convenio en lugar de renuncia, ya lo platicábamos. ¿Cuándo me puedo saltar la conciliación del procedimiento previo? Ya lo saben ustedes. Discriminación, acoso, hostigamiento, trabajo infantil, temas sindicales, designación de beneficiarios, prestaciones de seguridad social. Hemos visto abusos de esto. Es que me discriminó. ¿Qué tiene que hacer el juez? Pues tener evidencia de que efectivamente pudo haber habido discriminación. Si no, ¿qué está haciendo el juez o la jueza? Va para atrás. Regrésate y ve al centro de conciliación. Porque me dices que se te está discriminando, pero no me lo estás acreditando ni dando elementos suficientes y además tuviste que haber presentado tus pruebas. Entonces está muy interesante, no abusemos de esto. ¿Por qué se hizo esto? Para evitar la revictimización. ¿Y por qué en temas colectivos? Pues porque se supone que no va a haber un acuerdo. ¿Y por qué en seguridad social? Pues porque son temas irrenunciables. ¿Y por qué en temas infantiles? Pues porque también se supone que no vas a llegar a un acuerdo. Pero no abusemos de esa figura de saltarte la conciliación. El trabajador puede estar asistido de una persona, esto fue motivo de mucha discusión, el trabajador puede llevar su abogado, ¿no? Pues claro que sí. Ahora, y aquí tenemos expertos en conciliación en Querétaro y en otros lugares de la República. ¿Qué tiene que hacer el conciliador? Es un arte conciliar. Yo admiro a las buenas y los buenos conciliadores, los que perciben la problemática, los que entienden ambas partes. Por supuesto, nosotros como abogados, así como Hugo y yo lo hicimos en su momento, podemos ser grandes conciliadores, pero debe de haber conciliadores que hagan esa labor y que lo hagan bien. La sigo, por favor. Vamos más rápido que nos quedan pocos minutos. En el juicio ordinario, ya lo platicábamos, cómo se plantea y en la contestación también, réplica y contrarréplica, adelante, que ya lo conocen ustedes. El juicio ordinario, ya lo platicamos, el juez tiene amplias facultades para conducir el procedimiento. Aquí sigue. Principios procesales, ¿cuál es me parece los más importantes? La inmediación, todos los asuntos ante el juez, inmediatez, percibir las declaraciones de las partes para encontrar los puntos de verdad, continuidad y celeridad, economía y sencillez procesal. La que sigue, por favor, predominantemente oral, aprendamos a alegar oralmente, les decía, público y gratuito, y puse estas dos al final, adrede, porque desde mi punto de vista son las más importantes. Principio de realidad y principio de veracidad. Tenemos que construir juntos esta dignificación. La que sigue. Nuevas particularidades y con esto vamos concluyendo. El juez puede hacer preguntas directas a las partes, con interrogatorio libre, como decíamos. Las posiciones ahora se califican al momento y son orales, ya no escritas. El juez puede amonestar o multar al abogado o incluso recomendar su cambio. Abusados. Imagínense la pena con su representado, que esté el juez allá enfrente y le diga enfrente de ustedes, oiga, trabajador, oiga, empleador, fíjese que la excepción que planteó no tiene fundamento, la prueba no tiene ningún sentido, lo que me está diciendo no es verdadero, yo le sugiero que nombre a otro abogado. Y es malo multo en este momento por su mentira flagrante. Entonces, cuidado con eso. El juez puede enviar actuarios a corroborar hechos o certificados médicos, por favor. Ya no enfermen a la gente. No presenten certificados falsos ni los saquen de los boleros. Si la gente está enferma, está bien, está enferma. Médico real. E incluso ya me ha tocado que puedan declarar confesantes por medio de un secretario de acuerdos o incluso a distancia, en exhortos, por medio de videoconferencia. Otra virtud de la tecnología. Las que siguen, perito oficial, ya no hay perito tercero, maravilloso. Ha evitado mucho la corrupción.
¿Se puede depositar ante el tribunal el monto de la indemnización por despido? Sí, ya es factible hoy. Quiero romper con el principio de estabilidad en el empleo. Caes en el supuesto del 49, trabajador de menos de un año, eventual, de confianza, doméstico, ahora del hogar, o aquel trabajador que por la relación muy personal que tiene con el empleador no puede continuar. Ahí rompo con el principio de estabilidad en el empleo, pago 3 meses de integrado, 20 días de integrado, prima de antigüedad, finiquito, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, acompaño el escrito de un cheque certificado de caja y acompaño la constancia de retención de impuesto con un CFDI. Hoy, en un paraprocesal, se puede. ¿Qué más se puede en un paraprocesal? Lo hemos discutido mucho. El típico trabajador que se va y se deja de presentar. Levanten actas administrativas de que se dejó de presentar e incluso preséntelas como paraprocesales ante el tribunal. ¿Para qué? Para preconstituir una prueba de que no existió un despido. El juez escucha audios, observa videos y revisa códigos QR. Esto es algo padrísimo que los jueces están ya realizando. La que sigue, para ir concluyendo. ¿Qué vienen las reformas laborales? Rapidísimo, jornada de trabajo. En lugar de 6 días de trabajo vamos a tener 5 y 2 de descanso. Con esta mayoría que se tiene en el Congreso es probable que se pueda reducir de 48 a 40 horas. El aguinaldo lo quieren subir al doble, de 15 a 30 días. La prima vacacional del 25 al 50. En días de paternidad lo quieren aumentar de 5 a 20 días, hasta 30 días en casos complicados. En adultos mayores quieren que el 5% de los trabajadores sean adultos mayores. La que sigue. El Fondo de Pensiones para el Bienestar, que ya se retiró el dinero de los mayores de 70 años. Ya hemos tenido muchos amparos de trabajadores mayores de 70 años. El salario mínimo debe estar arriba de la inflación, que ya de hecho se ha venido haciendo. Y el tope de utilidades que ya se está aplicando de 3 meses o el promedio de los 3 últimos años. Esto es lo que viene, lo que hay y en dónde estamos. Mecanismo laboral de respuesta rápida, ya tenemos más de 20 casos, el más reciente de Volkswagen, y bajo el TEMEC se está viendo que los trabajadores tengan realmente representación sindical. Subcontratación, hay renovación este año, todas las empresas que tienen REPSE se tienen que renovar este año por los 3 años que ya pasaron y lo tienen que hacer dentro de los 3 meses anteriores a la fecha en la que inició su autorización. Y la que sigue son las conclusiones para terminar. Representar a nuestros clientes con ética, con la verdad y con la razón. Aprendamos a hacerlo de esa manera. 2, fortalecer nuestro nombre, prestigio y reputación como abogadas y abogados. Como ya lo decía al inicio, eso se hace en muchos años, se pierde en unos años. El juez, en el momento que yo entro a la sala de audiencia, sabe perfectamente quién es cada abogado y si es un abogado que actúa con veracidad, con ética, con profesionalismo, o si es una abogada o abogado que está acostumbrado a la trampa, a la mentira o a la extorsión. Sean dueños de su propio destino, generando su propio prestigio. Exigir centros de conciliación y tribunales dignos y con buen presupuesto. Aquí no tengo nada que decir en el Estado de México. Francamente son un ejemplo. Y más, siendo paperless, no hay papeles. El otro día llegué con una caja a Xonacatlán con 6,500 hojas para contestar mi demanda. Me dice el juez Falcón: ay, mi querido Álvaro, ven para acá. ¿Por qué no me trajiste una USB? Me hubieras ahorrado que mi oficial de partes tuviera que quedarse todas las tardes a escanear 6,500 hojas. Cada día aprendemos algo nuevo. Y por último, la invitación a todas, a todos. Con esto empecé, así quise llamar esta plática. Dignifiquemos juntos nuestra profesión,
y al derecho del trabajo en nuestro país. Muchísimas gracias, ha sido un placer estar con ustedes. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Por favor. Acuérdense cómo son las preguntas en ARCO, claras, precisas, concisas, al punto, para que podamos fluir muchísimo mejor. Muchas gracias. Estimado maestro, siempre es un privilegio escucharlo. Una pregunta a propósito de la dignificación. Y escuchamos previamente las recomendaciones que usted hace, que deben tomar en cuenta tanto la parte actual como la parte legal. Maestro, nos parece que podemos encontrar un área de oportunidad en el daño moral. Daño moral que, si bien es cierto, no se va a resolver en la vida laboral, pero sí puede tener su fuente precisamente en un conflicto patronal. Maestro, quisiera por favor darle alguna aportación con respecto a la reparación del daño moral. Estamos apenas empezando a entender lo que es el daño moral, porque ni siquiera hay pago de gastos y costas. Juzgadores, en alguna ocasión, ¿dónde está el juez? Juzgadores, ¿alguna vez han condenado a gastos y costas? No. Y está previsto en la ley. Eso, en esencia, debería ser la condena, la parte que pierdes por el gasto que se generó de los honorarios del abogado, el transporte, el tiempo, en fin. En principio debería de haber condena en gastos y costas, como sucede en materia civil. Como bien dice maestro, el daño moral es ir un poco más allá. Mi prestigio, mi reputación, argumentaste que era discriminador, argumentaste que era acosador, dijiste Me Too, y yo no hice absolutamente nada, que ese es el exceso al que se está llegando. Claro que puedo demandar por daño moral. Es otra vía, no es la vía laboral, pero en materia civil puedo demandar perfectamente por el abuso de la utilización de defensas que no son procedentes. Eso es lo que les diría. Adelante. Yo sé que el tiempo está corto, yo traté de acabar a tiempo para no quitarle mucho tiempo, pero bueno, mucho más. Maestro, muchas gracias por esta exposición. Mi pregunta es concreta. En su opinión, ¿por qué las barras de abogados o las asociaciones no se han pronunciado respecto a la reforma judicial que se pretende? Sí, de hecho, con mucho gusto si buscan, hazme un favor, ¿traes tu celular? Busca CEGAM, Consejo General de la Abogacía Mexicana, CEGAM. Ahí van a encontrar un pronunciamiento de este órgano cúpula de los colegios de abogados más representativos del país, donde expresamos justamente lo que les platiqué en un inicio. Nuestra total, absoluta y completa solidaridad con el Poder Judicial, tanto federal como de los estados. La jueza Juana, que dirige a los magistrados y a los jueces, estuvo con nosotros en la NADE 2 días antes de que sacáramos ese pronunciamiento. Decía: les pido su apoyo, porque aunque sé que este paro les va a generar a ustedes problemas con sus clientes, el bien tutelado de la independencia judicial, separación de poderes y libertad en nuestro país es mucho más importante que la suspensión de labores por 1 semana, 2 semanas o 1 mes. Yo de verdad felicito por el valor que han tenido en el Poder Judicial para suspender esas labores. La primera vez en la historia que tenemos una suspensión de labores en el Poder Judicial. Pero si queremos tener todavía mecanismos de independencia que impidan que una norma no constitucional, que una ley que no esté de acuerdo a los principios de derechos humanos se pueda declarar nula, si perdemos esta batalla de la independencia judicial, México no va a ser el mismo. Ya tenemos presión de Estados Unidos, ya hay presión de Canadá, el mundo está atento a ver qué pasa en México, el tipo de cambio está fluctuando, está subiendo y está bajando,
hay mucho nerviosismo. ¿Qué deberíamos de estar haciendo? Aprovechando el nearshoring, que las empresas vengan, inviertan, crezcan y se desarrollen en nuestro país, que tanto empleo necesita y tanto equilibrio entre la distribución de la riqueza merece nuestro país. Hay que pagar bien, hay que tener buenos salarios, hay que tener estupendas prestaciones. Si queremos ser socios de Estados Unidos y Canadá, del país más poderoso del mundo, tenemos que estar a la altura. La independencia judicial es un aspecto fundamental. Sigan al SEGAM y reitero toda nuestra solidaridad. Muchas gracias. Doctor Álvaro, tengo el honor de entregarle no solamente un reconocimiento, sino un nombramiento como miembro honorífico del Colegio de Abogados Laboralistas del Estado de México, al cual, si me permite, daré lectura. Colegio de Abogados Laboralistas del Estado de México, AC. Entrega el nombramiento honorífico la directiva del Colegio de Abogados Laboralistas del Estado de México, conforme a las facultades establecidas en el capítulo 2, artículo 8, inciso C del instrumento de Constitución. Confieren a él la calidad de miembro honorífico doctor Álvaro J. Altamirano, en reconocimiento a su destacada trayectoria profesional en pro de la dignificación de la cultura jurídica laboral, en contribución a la difusión de esa cultura jurídica laboral en el Congreso Nacional 2024, Transformación Judicial. Lo firma el presidente Hugo Herrera Estrada, Pablo Espinosa Márquez como vicepresidente, consejero del Poder Judicial del Estado de México, Armando Contreras Arellano, secretario general, Juan Luis Arriaga Contreras, tesorero, Mayra Miguel Cruz García, presidenta del Comité y Vigilancia, y Elizabeth Acuña Rangel, secretaria del Comité de Vigilancia, que es la directiva principal del colegio. Bueno, pues qué honor, mi querido Hugo, muchísimas gracias. Vean qué bonito está, sensacional, y aparte, sobre todo lo importante es ser miembro honorario de este gran colegio de abogados, que de verdad eso es lo que tenemos que hacer. La unión hace la fuerza, el posicionarnos, el plantearnos, el solidarizarnos con las causas que valen la pena en nuestro país son lo más importante. O sea que es un honor y un privilegio. Yo quiero regalar un manual de obligaciones jurídicas que viene de todas las áreas del derecho para tener esta reciprocidad. Pues maravilloso, de verdad, muchas gracias y los felicito, que sea una mañana y una tarde, entiendo, también maravillosa, y que todos sigamos aprendiendo el derecho del trabajo. Muchas gracias.